Entonces, hoy por lo menos la charla le va a servir para entender mejor el tema. ¿Sí? Ver las diferencias, ver el sentido, ver la importancia y comprender principalmente que es algo que nos ha motivado, que nos ha movido tener un propósito. Cuando alguien no tiene un propósito, ¿qué pasa con la vida? No tiene, no tiene sentido. Bueno, es que ni siquiera lo intenta, porque le da lo mismo, ¿no? Es como cuando andas perdido y dices, bueno, ¿para dónde voy? Bueno, da lo mismo, para acá, para allá, total, no sé para qué lado voy. Y ese es un poco lo que queremos hoy que entender mejor, porque cuando comenzamos a comprender las cosas y a darle sentido, nos resulta mucho más fácil alcanzarlas, llegar. Pasen, pasen, por favor. Tienen, no, por favor, cuida el cable. ¿Ven bien la imagen? Bien. ¿Sus nombres? Eva. Ah. Entonces, esta es la experiencia, ¿no? Lo que vamos a intentar comprender mejor para comprender cómo funciona esto y cómo darlo vuelta para nuestro sentido. Porque una de las cosas que a veces nos falla, ¿no? Es cómo alcanzar un propósito, cómo descubrir el propósito. ¿Por qué? Porque a veces ni sabemos. Tenemos metas y es más fácil, qué sé yo, comprarse una casa, casarse, tener hijos, un diploma, la universidad, lo que fuera, son metas. Pero el propósito es algo más profundo. El propósito tiene que ver con nosotros mismos. Y el propósito tal vez nos lleve toda la vida a alcanzarlo. ¿Comprenden? Es algo diferente. Entonces, descubrirlo nos va a ayudar muchísimo. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me gusta buscar el origen de las palabras, porque en el origen de las palabras es donde encontramos el sentido verdaderamente. Como el idioma castellano, portugués, italiano viene del latín, en el latín y los griegos siempre le daban algún sentido, pero nosotros nos olvidamos de los sentidos. ¿Para qué lo tuvimos? ¿No? Entonces, fíjense que son una combinación del pro, hacia, adelante, y posito, un participio de ponere, poner, ¿no? Es decir, ir adelante y poner algo, hacer algo hacia adelante, ¿no? Es decir, es futuro el propósito. Si uno ya alcanzaría el propósito, no tendría futuro. Es una cosa así, más o menos. Entonces, cuando uno va entendiendo que hay alcanzar algo, pero digamos así, el propósito en la vida es diferente a lo que una persona puede pensar como propósito en un trabajo o en una relación. El propósito en la vida tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Es decir, algo que nos va a permitir comprender mejor para qué yo estoy acá. Entonces, es la intención, como dice ahí, la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Por ejemplo, imagínense, quien creó este vaso, ¿para qué lo hizo? Para que yo tome agua. Es decir, tiene un sentido. El vaso fue creado para poner líquido dentro. Entonces, tiene un propósito, ¿verdad? Mis gafas fueron creadas para que yo los pueda ver. Si no tuviese las gafas, no los veía, iba a estar ahí. Entonces, todo tiene un propósito de creación. Ahora pregúntense, ¿cuál es el propósito por el cual yo fui creado? ¿No hay respuesta? Si todo tiene un sentido, ¿cómo es que todavía yo, teniendo capacidad, no sé cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo?
Uno no sabe, pero lo pensó. Nunca se preguntó, ¿para qué estoy en este mundo? Ah, es cierto entonces. Todos nos preguntamos eso alguna vez. Sí, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué vine a este mundo? Principalmente cuando uno está mal. Cuando está triste, ¿quién me mandó a esta parte de la vida? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Porque definirlo es lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno lo define, la vida tiene sentido. Ya no depende de lo que pase afuera. Como decíamos antes, cuando uno sabe hacia dónde va, nadie te mueve del camino, porque tu meta es llegar allá y allá vas a llegar. Pero cuando no lo sabes, viene alguien y te dice, no, mira, no vayas por allá, que no es, vamos por este lado. Entonces, bueno, está bien, da lo mismo, me voy para el otro lado. Pero cuando uno conoce, ¿sí? Es mucho más fácil. Claro que a veces lo que más nos cuesta a todos es descubrir el sentido por el cual vinimos aquí. ¿Para qué? Imagínense, pregúntense, por ejemplo, todas las cosas que han hecho en su vida, ¿para qué las han hecho? ¿No han sido pocas? ¿Y todas ellas tenían que ver con el sentido en su vida o la hicieron porque algo los incentivaba de afuera a hacerlo? ¿O se sentían obligados a hacerlo? Una porque nos enseñaron y nos indujaron y otra por amor propio de persona. Bien. Si el amor propio no lo tenemos, no podemos. ¿Cuánto amor propio había en todo? ¿Cuánto amor propio? Había en todo lo que has hecho en tu vida. Yo creo que había antes más que ahora. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy te estás acomodando a lo que te dan afuera. O lo que estoy descubriendo quedándomelo dentro, sintiéndome mejor. Uh-huh. ¿Y eso podríamos cambiarlo o no? Siempre para mejor de persona y encontrarse mejor, sí. Por supuesto. Para estar peor, no. No, para estar Claro peor, que no. ya lo que nos enseñaron y hemos dejado. Claro. Para estar peor lo dejamos, no tiene sentido. Entonces, fíjense como dice ahí, no es un destino final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y alineación. Y esto tiene que ver con algo que a mí me movió mucho cuando aprendí este tema, porque hace unos años atrás, recuerdo con un profesor de Brahma Kumaris, que nos hizo trabajar sobre el propósito. Uno pensaba en metas. Pensaba, bueno, alcanzar esto, alcanzar lo otro, es esto. Pero claro, cuando comienzas a pensar, bueno, todo ha sido creado con un fin, un sentido. Pero yo no sé para qué fui creado. Entonces, tal vez la cuestión sea diferente. Tal vez yo sea el creador que tiene que darle un sentido a la vida. ¿Lo han pensado? Y cuando yo descubra ese sentido, yo me empiezo a sentir mejor con todo. Porque lo que me he dado cuenta es esto, cuando uno tiene o descubre el propósito en su vida, todo lo que hace va a estar alineado a ese propósito. Y entonces todo va a tener sentido. Y no va a haber ningún conflicto. Más tarde. ¿Comprenden? Entonces, si yo hago las cosas en base al propósito de mi vida, está todo bien, yo me siento cómodo. Pero si yo hago las cosas porque sí, sin un sentido, voy a sentir un vacío en mi interior, me voy a sentir molesto. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no coincide con mi verdad. ¿Me comprenden? Y muchas veces, no sé si les habrá pasado, habrán sentido que su vida le faltaba algo, que hacían, pero no se sentían llenos. Bueno, ahí pueden ver eso. La cuestión es, cuando yo no estoy bien con lo que estoy haciendo es porque no está alineado con el verdadero sentido de mi vida. Entonces, debería cambiar, porque algo está mal.
Porque si yo siento un vacío, siento tristeza dentro mío, por más que haga y no me siento bien, es porque no es el problema lo que está afuera, el problema es lo que está adentro. ¿Me siguen? Bien. Entonces, mientras tanto van pensando. ¿Ven? Por ejemplo, los valores no son metas, son direcciones. Tener un valor en la vida, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo estudié la profesión de Derecho, pensaba en la justicia, yo quería hacer justicia, quería traer justicia. Y cuando entré en la meditación y todo, me di cuenta que la justicia no existía. Entonces tuve que descubrir en realidad cuál era el sentido en mi vida. Y ahí descubrí que no era la justicia, sino la verdad. Pero que no era la verdad de lo que estaba afuera, sino que era la verdad de lo que era yo. Y que cuanto más verdadero yo me volvía, mejor me sentía y más feliz estaba. Entonces yo buscaba algo externo y en realidad era todo hacia adentro. Entonces para mí esa fue la verdadera justicia, es decir, conmigo mismo. Volver al sentido en mi vida. ¿Comprenden? El trabajo de un abogado muchas veces va contra valores, ¿no? Quiero decir que a veces llegan casos que no van muy acorde con los valores de uno y aún así tiene uno que hacerlo. ¿O cómo se...? Bueno, Es muy difícil esa situación. hay elección, siempre hay elección. Siempre que yo trabajé con mi socio, elegíamos los casos, es decir, sabíamos que no importaba el dinero, lo que importaba era verdaderamente hacerlo con el sentido que nosotros queríamos. Es decir, no aceptábamos casos falsos, por ejemplo. Entonces, eso era un poco alinearse con el propósito. Totalmente, totalmente. Y eso fue... Encontrar la verdad dentro, pero luego el trabajo lo haces sin aplicar los valores propios. Pues no te está dañas a ti mismo. Mismo como persona, fíjense en cuántas veces han hecho cosas porque alguien le pidió hacerlas. Y ustedes no querían, pero por estar bien con el otro, para que el otro no se ofenda, para que el otro no se sienta mal, lo hacen. Y después se sienten mal ustedes. ¿Cuántas veces lo hicieron? Algunas y casi todas nos hemos arrepentido después. ¿Seguro? ¿Seguro? Y después vuelven otra vez a hacer lo mismo. Porque se olvidaron. Entonces, ¿Cómo te puedes dar cuenta de cuál es el propósito en tu vida? bueno, vamos llegando de a poco. Tranquila, si no, Ramón te da una clase ahí. La realidad es esto, ¿no? Ir entendiendo poco que nosotros todos tenemos metas, queremos alcanzar algo. Pero hay algo dentro nuestro que va más allá de las metas. Y que si esas metas no están alineadas con ese sentido, me va a pasar esto que le veníamos diciendo antes, que yo no me siento bien. Entonces, hacer las cosas y no sentirte bien es ir en contra tuyo. Y lamentablemente, tal vez a veces, como decían antes, en la educación, la cultura, te ha obligado a cumplir con ciertos papeles que no eran lo que tú querías. Y uno se siente obligado por eso. Es como, qué sé yo, si naces mujer tienes que tener hijos. Y si no quieres tener hijos, ¿por qué lo tienes que tener? Porque si no, no está bien, no te sientes completa. Sí, capaz que no, pero ¿por qué tengo que hacer algo simplemente por un mandato social? ¿No es cierto? Sí. Bien, exactamente a eso me refiero. Es decir, cuando uno hace las cosas desde el corazón, siente la diferencia. ¿No? Es decir, y no es que lo haga, a veces tengamos que decir que no porque no queremos a alguien, sino porque no coincide con nosotros. ¿Y eso qué significa? Eso se llama autorrespeto. Cuando uno aprende a respetarse, respeta sus valores. Cuando uno no se respeta, lo primero que rompe son sus propios valores. Y comienza, sin darse cuenta, a hacer cosas que están en contra de sí mismo.
Y después ya hasta pierde el sentimiento de culpa porque piensa que es normal, porque se ha vuelto un hábito. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros nos habituamos a hacer cosas y pensamos que es lo correcto, simplemente porque lo demás o la sociedad o el grupo donde estamos lo hace. Como cuando uno era adolescente y a alguien se le ocurría fumar y todos tenían que fumar. Aquel que tenía una buena personalidad iba a decir que no, porque no le interesaba, pero el resto seguramente iba a decir que sí, por miedo a no encajar dentro del grupo. Entonces ese miedo de no formar parte de un grupo nos lleva a cometer esas, digamos, crimen contra nosotros mismos. Porque es como que nos vamos matando interiormente. No sé si se han dado cuenta. Tal vez con los años se acostumbraron de tal forma que ya se olvidaron. Pero hubo algún momento en su vida, en su interior, que sentían que algo se estaba rompiendo. Y era justamente eso, se estaba rompiendo su equilibrio interior, porque ya no estaban siguiendo el propósito de su vida. Y entonces ese desequilibrio, cuando uno se habitúa, parece que es normal. Es como, imagínense, una persona que tiene un pie más corto piensa que es normal caminar así. ¿Cierto? O si vas en un declive, vas haciendo más fuerza, entonces te acostumbras. Pero no sería lo normal sería caminar derecho. O lo más fácil, cuando uno comienza a encorvarse y comienza a habituarse a andar así, ya ni se acostumbra. ¿Cierto? Bueno, son hábitos, y esos hábitos son los que nos van destruyendo. Entonces, ¿puedo romper esos hábitos y volver al camino correcto? Sí. Totalmente. ¿Esfuerzo? Hace falta, sí. Sin esfuerzo no se consigue nada. Sin disciplina no conseguimos nada. Pero es un trabajo. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Hay un modelo, el Ikigai japonés, en el cual ellos han visto que te puede ayudar a buscar tu propósito es viendo lo que tú amas, ¿no? Tus pasiones, lo que disfrutas de hacer, sin sentir que el tiempo pasa, ¿no? Cuando haces algo y no te das cuenta del tiempo, realmente es algo que te gusta. Después ver tus talentos, habilidades naturales o adquiridas, es decir, algo en lo cual te sientes cómodo y te resulta fácil, y que tal vez a otros no, pero a ti, esto es fácil para mí. El resto es lo que el mundo necesita, ¿no? Cómo puedes contribuir con lo que tú haces hacia el mundo, es decir, que no sea algo simplemente personal, sino que sea un conjunto, que sirva dentro del grupo o dentro de la sociedad, así que te haga sentir bien porque responde. Después, algo que puede ser que coincida o no, que te paguen por hacerlo, eso sería fantástico. Si ya te pagan por hacerlo, ya estaríamos buenísimos, ¿no? Pero principalmente para mí es que todo eso combine en tu sentimiento de estar bien, de sentirte cómodo contigo mismo, con lo que tú haces. Porque una de las cosas que recuerdo yo cuando hice ese taller que yo les decía antes, fue que uno iba viendo distintos puntos en los cuales se sentía bien, ¿no? Haciéndolos o pensando sobre temas. Y cuando uno iba a ver dentro en la profundidad, era por algo determinado. Por ejemplo, no sé, a mí se me da bien por arreglar cosas. Y me encanta, si me pongo a arreglar, terminar eso. Me siento como, no sé, súper bien. No me importa que alguien lo vea o no, simplemente el hecho de haber terminado algo, para mí es fantástico. Entonces, al ver eso, cuando comienzas a pensar, es como que te das cuenta que no puedes dejar nada a medias, porque eso te hace mal. Pero comenzar algo que no te hace bien y después tener que dejarlo te va a hacer sentir mal.
Entonces ahí tienes que enfrentar la situación de que decir que no antes de empezarlo, por ejemplo. ¿Comprenden? Es decir, a veces hay cosas que no nos damos cuenta y a medida que la vamos pensando, observándonos, vamos prestando más atención y comenzamos a comprendernos a nosotros mismos. Porque el mayor conflicto es que nos resulta más fácil entender a los demás que entendernos a nosotros. ¿O no? ¿No? ¿Ninguno de los dos? Entonces, una de las cosas que nos puede servir como un puente, ¿no? es tener metas. Las metas nos van llevando al propósito. Entonces, si esas metas coinciden con nuestro propósito, me voy a sentir bien. Si yo siento que, como decía antes, estoy a disgusto, molesto con lo que estoy haciendo, es que tal vez no tenga nada que ver conmigo. Y que tal vez la esté haciendo, por ejemplo, en un trabajo. Imagínense que ustedes son amantes de la paz y trabajan en una fábrica de armas. ¿No? Es contradictorio. Ay, pero me pagan muy bien. Pero claro, económicamente vas a estar bien, pero espiritualmente algo tuyo dentro de ti se va quebrando, se va quebrando. Y por ahí te enfermas mucho más fácil, te alteras o tienes problemas en la familia y tú piensas que es por culpa de los demás, pero en la realidad es por falta de no cumplir con tu propósito. ¿No? ¿Cuántos problemas en familia han tenido? Y fíjense en que normalmente a veces es porque no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y generalmente uno culpa al otro, o la situación o la relación. Y el conflicto no está en eso, el conflicto está dentro nuestro. Si uno descubre y le da valor a su sentido de vida, se cuida, se protege. Pero cuando no le damos valor, hacemos lo que decíamos antes, da lo mismo cualquier cosa. Total, como uno dice, ay, estoy en familia, o tengo mis hijos, tengo esto, pero en la realidad no estoy bien. Simplemente tengo, pero no soy yo, no me siento cómodo conmigo mismo. ¿Sí? Entonces pregúntense, ¿qué es lo que ustedes realmente quieren? ¿Qué deseos tienen? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cuál es el beneficio que están obteniendo con las cosas? ¿No? Es decir, crear un plan de trabajo para transformarnos. Es necesario prestar mucha atención y poner empeño. Porque si no lo hago, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacer, ¿yo estoy 100% bien conmigo mismo? ¿Puedo cambiar? Bien. ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿O cuando salga de acá voy a volver a hacer lo mismo? A veces se tienen circunstancias que, aunque tú estés convencida de que puedes cambiar algo y lo que quieres cambiar, hay circunstancias que te estrujan, ¿vale? En mi caso son los horarios, ¿no? O sea, los horarios de mi trabajo me impiden hacer algunas cositas que me gustaría hacer y sé que por ahí anda el cambio, pero algo externo me impide, a lo mejor no todo, tengo que investigar más, pero sí tengo esa sensación. Bueno. No me rindo, estoy mirando cosas. Bien. Pero ya es un progreso, porque te das cuenta de algo. Entonces, a veces, yo lo que me he dado cuenta de esto, cuando uno siente que su trabajo, su actividad le impide algo, tal vez lo primero que debe aprender a hacer es amar ese lugar para que surja algo mejor. ¿Amar qué? Amar el lugar donde tienes que cumplir el trabajo, la relación, lo que sea, para que surja algo mejor. Es decir, esta es mi experiencia, ¿no? Cuando tú rechazas algo, aquello más viene. Cuando tú lo aceptas y le das amor, de repente surge una nueva situación, una nueva oportunidad.
Entonces, lo que a veces no nos damos cuenta que en el rechazo de las cosas, lo que se llama, en la realidad lo que hacemos es atraer lo mismo, una y otra vez. Entonces debemos aprender a no rechazar, sino aceptar e ir soltándolo, ¿no? Con amor. Y ese soltar, es decir, no haber rechazo dentro mío, automáticamente atrae nuevas oportunidades. ¿Sí? Es decir, esto se los digo por experiencia, porque a mí me pasó en una oportunidad en Londres, de pasar en una situación en la cual yo no estaba feliz y cada vez me sentía peor por estar ahí cumpliendo un papel. Y un día hablando con la directora de Brahma Kumaris, le comenté, le digo, mira, pasa esto, preferiría irme a otro sitio a hacer otra cosa. Ella me miró y me dice, sí, lo sé, porque era una situación complicada en el lugar. Me dice, sí, lo sé, pero ¿por qué no haces una cosa? Le das una oportunidad a esa persona y tú aprendes a cuidar tu felicidad. Entonces yo dije, wow, qué desafío. Ahora, ¿cómo hago para dar la oportunidad? ¿Y cómo hago para yo cuidar mi felicidad? Y bueno, fue ahí que en ese desafío yo me puse a pensarlo y empecé a observar a esa persona y digo, bueno, tal vez sea una madre y le falta un hijo. Voy a intentar ser su hijo. La empecé a llamar mami. Curiosamente, ella me miraba, en principio toda desconfiada, seria, pero poco a poco se le fue rompiendo la cáscara. Y miren, no sé, al mes ella cambió, no solo conmigo, sino con toda la gente que estaba ahí trabajando, que al poco tiempo después me llama la directora y me dice, mira, ahora vas a ir a hacer tal otra cosa. Cuando yo ya había acomodado todo. Es decir, cuando tú rompes el problema, el conflicto interior, surgen nuevas oportunidades. Cuando tú bloqueas y dices, no, la culpa es del otro, o la situación es por el otro, la situación empeora cada vez más. Entonces yo entendí que yo tenía que hacer algo con esa persona, y entonces la traté como si fuera mi madre. Le di el respeto y el amor de una madre. Automáticamente ella cambió. No me molestaba lo que hacía, empecé a divertirme con las cosas. Comencé a disfrutar de lo que estaba haciendo. Automáticamente aprendí a cuidar mi felicidad. ¿Por qué? Porque en vez de enfadarme con lo que estaba pasando, comencé a entender, no el problema es lo que está pasando. Yo tengo que cuidar mi felicidad. Es más importante mi felicidad que lo que está pasando afuera. ¿Comprenden? Entonces, cuando uno le da valor a esas cosas, ahí comienza a cuidar su propósito, el sentido de su vida. Díganme, ¿cuántos de ustedes vinieron a este mundo a sufrir? Yo no vine a sufrir. En la realidad nadie viene a sufrir. La realidad es que sufrimos, pero nadie vino a eso. El problema es que sufrimos ¿por qué? Fíjense, ¿por qué es que sufrimos? Pero ¿cuál es el mayor problema? No aceptar. Exacto, la resistencia te da sufrimiento. Si uno entendiera, yo no vine a este mundo a sufrir, yo vine a disfrutarlo. ¿Por qué sufro? Porque estoy peleándome con el de afuera, con el de allá, porque quiero que las cosas sean de una forma o de otra, pero ¿por qué no me ocupo de mí, que es de la única cosa que yo me puedo ocupar? ¿Quién se puede ocupar de los demás o hacer que las cosas cambien afuera? Sufrimos porque nos apegamos. Sí, ¿ven? Ramón siempre sabe dar la respuesta cierta. O si tenemos expectativas. Expectativas, deseos, apegos, miedos. ¿Cuántos miedos tienen? No, es que si hago esto, la otra persona capaz que no me acepta, porque capaz me rechazan, que pague esto, capaz... Vamos a ver. Si fuera el último día de mi vida, ¿seguiría cometiendo esas acciones? Digamos, viene un ángel y dice, mira, mañana a tal hora vas a dejar el cuerpo.
¿qué harían de diferente? Yo no iría a trabajar. ¿Qué quieres? Bueno, igual hasta el otro día ya lo va a sacar, así que lo mismo. Pero piensen, ¿qué les gustaría llevarse con ustedes? Sentimiento de felicidad, bienestar. Bien, si les gustaría llevarse eso, ¿quién es el responsable de tener eso? ¿Y quién tiene que cuidar eso? Por lo tanto, ¿por qué se lo dejamos en mano de otros? Simple, ¿no? Va entendiendo un poco con la vida, pero hay etapas que no se entiende nada de esto. Parece que eres el salvador del mundo, pero no de ti. Pero que a la medida que van pasando los años, sí que entiendes estas cosas muy claras. Bueno, más vale tarde que nunca. Hay un momento que hay que empezar, claro, porque si no, no llega por arte de magia. Sí, ocurre. Es normal, no se asusten. El tema es yo decidir qué quiero cambiar. Porque entendámoslo de esta forma, lo que se ha hecho normal no quiere decir que sea correcto. Porque en la vida hacemos muchas cosas como algo normal, pero no quiere decir que sea correcto. ¿O no es cierto? Díganme. Se ha hecho normal mirar el noticiero y sufrir con el noticiero. Y pensar, esto es lo que debo hacer, tengo que mirar el noticiero. ¿Qué noticias buenas trae el noticiero? Bien. ¿Por qué lo miramos? Bien. Bien por lo que no los miren y por lo que los miran, ¿por qué? Miren, cierto, yo recuerdo algo, yo no miro televisión hace muchos años, pero recuerdo cuando iba a visitar a mis primos, mi familia, tenía el televisor prendido, siempre, todo el día. Y siempre con las noticias. Pero terminó este noticiero, ¿para qué pones el otro noticiero? Es para ver si hay algo otra. Yo decía, pero por Dios, si termina con uno, ¿para qué empieza con otro? Y era una manía, un hábito tan negativo. Es más, me acuerdo que uno de mis primos esperaba medianoche para ver qué noticia era del otro día. Yo decía, qué cosa loca, locura. Pero me di cuenta que no era el único, que había mucha gente así, que está con esa expectativa de ver algo más malo todavía que pase, porque no viene nada bueno, ¿no? Entonces son cosas que se enferma, te enferma, porque mentalmente te va enfermando y enferma tu cuerpo. Es más, conozco un caso, una señora se enfermó de cáncer. Y al principio estaba siempre buscando solución y cosas siempre sobre el tema y viendo sobre el tema y el tema. Y cada vez se enfermaba más y más y más. En un momento con el marido decidieron dejar de ver el tema y comenzar a ver solo películas cómicas y hacer cosas de diversión. En menos de 3 meses desapareció el cáncer y ni cuenta se dio. Cuando dejó de pensar en eso. Cuando ocupó su mente en otra cosa positiva. Fíjense en cómo somos capaces de enfermar nuestro cuerpo. Entonces, ¿sería que el propósito de nuestra vida es hacernos daños a nosotros mismos? ¿Será ese el propósito? ¿Ese el sentido de haber venido a esta vida? Sufrir, castigarme, sentir que la vida me ha dado lo peor. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué Dios me castiga? Y de repente, si uno mirara bien, siempre tuviste 2 caminos. El problema es que siempre elegiste el peor. Y después, claro, te quejas. Pero las opciones siempre las tuvimos.
El problema es que no sabíamos elegir o no dimos valor a nosotros mismos para elegir. Y siempre elegimos conforme lo que pasaba afuera. Entonces, cuando nosotros buscamos el propósito en lo que tenemos, en el dinero, en el estatus, en el hacer, en el tener, nos olvidamos de qué? Del ser. Entonces, por ejemplo, Ramón y yo, ¿somos abogados? Exacto, no somos, hacemos, que es diferente. Cumplimos un papel, nada más. ¿Cuántas madres hay aquí? Bueno, ¿ustedes son madres? Ah, sí, sí, sí. No, no son, hacen. Ahí está la diferencia. Están cumpliendo un papel, pero no son, no nacieron así. Cuando salieron de ahí adentro le dijeron, madre, pa. No, pero aprendieron el papel y se lo creyeron. Y empezaron a decir, soy madre, soy la mejor. Y después un día los hijos se van y dicen, ay, me dejaron sola. Y después vienen los nietos y, ay, qué bueno, ya tengo más trabajo. Pero fíjense que entonces estoy llenando mi ser, no con ser, sino con hacer. Entonces nunca soy yo. Y después se quejan. Entonces, primero de todo tengo que aceptar las cosas que me incomodan, como decíamos antes, ¿no? Entender que aquello que me está incomodando es por algo. Ok, esto me está incomodando, esto me molesta, esta situación, lo que fuera. Lo acepto, no lo rechazo. Porque cuando rechazamos, como decíamos antes, viene más. Porque algo me está enseñando, y eso es lo primero que tengo que entender. En la vida todas las cosas te enseñan. Y a veces, como somos muy cabezotas, nos cuesta ver los errores que cometemos. Por lo tanto, se repite una y otra vez y uno se queja y dice, ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué? Porque no aprendí. Entonces, lo primero que hago yo es preguntarme a mí propio, ok, me está pasando esto. ¿Qué estoy haciendo equivocado yo? En vez de culpar a los demás, piense, ¿qué estoy haciendo equivocado yo? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Algo estoy haciendo mal, si no, no me pasaría. Entonces, cuando me reviso, me doy cuenta, esto, ok, aquella persona hizo eso. Pero yo no puedo manejarlo, yo no puedo controlarlo. Entonces, ¿por qué estoy prestando la atención a algo que yo no puedo manejar? ¿Me da algún beneficio o no? Punto final, acabó. Hago así, yo hago eso. Cuando algo me incomoda, así que me trae bien esta situación, paro y digo, ok, ¿y esto qué beneficio me trae? Ninguno, punto final, fuera. ¿Ustedes hacen eso? No, se abrazan al conflicto y lo hacen una telenovela. Yo, por ejemplo, he aprendido a decir no a la hora de ir a ver una película al cine. Porque, digamos, por no caer mal o por eso, decía, vamos a ir a ver esta película. Y yo ya digo, es drama, es de pena, no voy. A mí solo llamarme para ir a ver películas cómicas. Solo para reírme. Bien. Yo al cine quiero ir a reírme. Y ya digo, no voy. Y eso es muy bueno. Claro. Quien le gusta llorar, que llore. Quien le gusta reírse, se ría. No quiero pasar ese mal rato porque es que yo paso mal rato. Parece que no tiene sentido. No tiene sentido. Fíjense en qué señales me están dando que me estoy alineando con el propósito en mi vida. ¿Qué es lo que me permite darme cuenta de que estoy haciendo las cosas bien?
¿no? Es decir, esto, observen, por ejemplo, primero y principal, descubrir cuáles son los valores que te hacen sentir bien. Paz, amor, verdad, felicidad. ¿Qué es lo que más está próximo a mí? Si ustedes me dicen la tristeza es el valor que quieren, el dolor es el valor que quieren, entonces ¿por qué les gusta? ¿Son masoquistas? ¿Alguno de ustedes nunca se quejó en su vida? La pregunta es, si yo me quejo, ¿algo cambia? Entonces, ¿qué es lo que es necesario hacer para que algo cambie? ¿Cambiarlo? Por la Bueno, perspectiva. cambiarlo si está en tu mano, porque No. a veces hay cosas externas que no puedes cambiar. Pero si puedes cambiar el modo en que tú lo ves. Eso sí, eso sí. bueno, exactamente a eso me refiero, ¿no? Es decir, yo no puedo cambiar lo que está afuera, pero yo puedo cambiar mi actitud frente a las cosas que están afuera. Porque si me da sufrimiento, en primer lugar, ¿algo me puede dar sufrimiento o soy yo el que decide sufrir? Porque uno normalmente piensa, no es que eso me da sufrimiento. Vamos a ver, pensémoslo bien. Sufrimiento significa que yo mentalmente estoy pensando en algo y me siento mal por eso. Eso sería sufrir. Que me duela la pierna porque me torcí, porque me quebré, eso es dolor, es diferente. Pero sufrir es mental. Por lo tanto, cuando uno está diciendo que está sufriendo por el otro, está diciendo que se entregó su vida al otro. Que ya dejó de ser uno mismo para pasar a ser el esclavo del otro. Y eso no nos gusta, porque hemos aprendido que no. Exacto. ¿Y por qué lo hacemos? Pues no hacerle daño también a veces, o por ayudarlo. Pero Y no te ayudas tú también. ahora, con toda tu experiencia, dime, ¿cuántas veces terminaste ayudando a alguien así? Si esa persona no cambia, comete los mismos errores una y otra vez y tú una y otra vez sigues sufriendo por él. Bueno, al final ya aprendemos que no sufrimos, sino si no lo podemos ayudar es dejarlo y aceptar. Pero aceptando también tú sufres menos, porque ya no puedes hacer más. En primer lugar, nosotros no debemos sufrir por ayudar a los demás. Sufrimos porque no nos queremos, no nos valoramos, sufrimos porque pensamos que si el otro está mal, yo tengo que estar mal. Entonces eso significa que no estoy entendiendo algo. Si yo quiero ayudar a alguien, lo primero que tengo que entender es que para ayudar a alguien tengo que separarme de la situación. Si yo estoy apegado, estoy como él, ¿no? Es como ir a ver a un enfermo al hospital y verlo ahí en la cama y ponerse a llorar, ¿no? Y el pobre hombre debe decir, me estoy por morir. Entonces, yo tengo que entender que mi forma de ayudar no es sufriendo, sino estando justamente separado de la situación, porque quien está separado puede ver el panorama y puede aconsejar de una forma correcta. Quien está pegado a la situación no puede ver nada. ¿Qué es lo que le pasa normalmente al que está sufriendo el problema? ¿No es cierto? Si yo también me pongo junto con él, no lo estoy ayudando. Al revés, estoy haciendo una carga, doble carga. Los dos lloramos. Le estoy haciendo compañía. ¿Qué te pasa? No sé, pero él está llorando, yo también lloro. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué gano con eso? ¿Qué beneficio traigo para mí y para los demás? Ninguno. Entonces no estoy alineado con el sentido en mi vida. Algo está mal. No estoy cumpliendo mi meta, mi propósito, mis valores. Entonces, primera regla, ¿cuáles son sus valores? ¿Qué valores ustedes tienen? ¿Los conocen o no? ¿Lo han pensado? ¿Pero cuál? No me digan alguno. Eso es como decir, voy a jugar a la lotería. ¿Qué número? No sé, alguno. La honestidad para mí es muy importante. La honestidad, bien. Sentir que estoy siendo honesta conmigo y también sentir que el otro es honesto conmigo. Ok, si el otro no es honesto, Fallos, pero que sea honesto. pero si el otro no es honesto contigo y tú te das cuenta, ¿qué harías? No sé. Ser honesto.
4 años que yo dejé un muy buen puesto de trabajo, y todo el mundo me decía que tenía que estar súper contenta, encargada de una oficina, y yo iba al trabajo sin propósito, sin sentido. O sea, y yo decía, digo, no, ¿por qué no estoy contenta? Todo el mundo dice que tengo que estar contenta y yo no estoy contenta. Y era un trabajo que yo hacía con facilidad, pero no me estaba dando satisfacción. Y en un momento dado, percibí que la empresa no estaba siendo honesta conmigo. Yo creo que ya lo estaba sintiendo antes de que me diera cuenta. No sé si me explico. Dentro de mí, yo ya estaba sintiendo que estaba trabajando en una empresa que no era honesta. Y luego lo comprobé. Pero ya lo había sentido. Como el animalito que siente el terremoto antes de que suceda, pues así. ¿Sabes? Entonces, para mí, la honestidad desde muy jovencita es algo que tengo muy presente. Ok. No puedo ni trabajar para una persona que no sea honesta o una empresa. Perfecto, perfecto. Pero yo me refiero a esto. Si no sea una cuestión de trabajo, por ejemplo, si tu hijo te miente, ¿lo echas de la casa? No. Me lo quedo. Entonces no está siendo muy honesta. Bueno, ves que hay cosas que de repente vas a buscar equilibrar, no extremos. Todo extremo es malo. Sí, pero tienes dentro la necesidad de todo lo que Exacto. como madres educamos, la necesidad de cómo le hago yo ver a mi hija que la mentira no era necesaria en esta situación, porque a veces sí que hay mentirijillas que hay que permitir. Cuando No perdona. sí, Es decir, que es un honesto a pero medias. luego hay otras mentiras que tú dices, ¿cómo le enseño a esta criatura que esta no es la vida? Que no es necesario, porque son parte de la educación que le debemos. Fíjense, técnicas para identificar tus valores fundamentales. ¿Por qué esto? Porque si yo no veo realmente cuáles son esas cualidades que yo necesito, ¿cómo voy a descubrir el propósito, el sentido de mi vida? Porque en los valores está la esencia del propósito. Como yo le decía antes, mi valor fundamental es la verdad. Pero no es la verdad en el sentido de decirle lo que yo pienso a los demás, sino en yo ser verdadero. Y no es en estar juzgando o criticando si los demás dicen la verdad o no, sino en yo no dejarme engañar, que es diferente. ¿Me comprenden? Entonces, para mí la verdad es algo que requiere mucho trabajo, porque algo verdadero significa que no tiene ningún tipo de mezcla. Por ejemplo, el oro, para ser puro, es 24 quilates. Si uno mira cualquier anillo, cualquier joya, ninguna tiene 24, tiene 18, 19, 20, no sé, menos todavía, bañado en oro. Entonces quiere decir que no es verdadero. Tiene una parte de oro, una parte que no. Entonces, si yo me veo a mí propio, y hay cosas que son, y hay cosas que no son mías, entonces si yo realmente quiero ser verdadero, tengo que separar lo que no me pertenece. ¿Comprenden? No es cuestión de juzgar a los demás, es cuestión de yo mismo hacer lo que es correcto para mí y no para los demás. Si le gusta o no a los demás es problema de ellos. Mi idea fundamental es, yo no tengo que causar sufrimiento a nadie, pero tampoco lo tengo que tomar. Eso es fundamental. Si lo tomo, algo falla. ¿Sí? Entonces, piensa en los momentos en tu vida que te has sentido más pleno, realizado o auténtico. Por ejemplo, tu historia. Te sentiste auténtica renunciando a algo que no te sentías cómoda. Valor, ¿qué dijiste? Honestidad. Perfecto. ¿No? ¿Qué valores estabas honrando en esos momentos? Considera los momentos de mayor frustración o enojo que tuviste en tu vida. ¿Por qué? Porque eso te está indicando que generalmente fallaste a tus valores. En la realidad no te enfadaste con el otro. Te enfadaste contigo mismo por no cumplir con lo que tenías que haber hecho por ti. Uno puede culpar al otro, pero en la realidad el responsable soy yo. ¿Me comprenden? Entonces, cuando vemos eso se vuelve más fácil. ¿Sí? Porque de esa forma yo puedo entender si le estoy dando importancia a mis valores o no.
Porque sin valores no somos nada. Sin valores no se cumplen los propósitos, no se cumple el sentido. Sin sentir realmente que yo estoy bien conmigo mismo, hay un vacío. Y ese vacío te lleva a un sufrimiento interior. Y un día te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Si tengo todo, mi familia, tengo esto, tengo lo otro, pero no me siento bien. Y uno podrá culpar a algo, el clima, la playa, no sé qué sé yo, que se le ocurra, pero es mentira. Podrá culpar a los demás, pero es mentira. La realidad es que no estoy alineado con aquello por lo cual yo vine a este mundo. Entonces tener no te va a hacer feliz, pero ser te va a dar una gran felicidad. Porque aquel que es puede no tener nada, pero el solo hecho de ser le da felicidad. ¿Me entienden? Y al contrario también, el que tiene mucho, si no es, al final es un desgraciado, por más que tenga. Bueno, es lo mismo que yo dije, pero con otras palabras. Sí. Entonces, fíjense en la diferencia entre propósito, sentido, valores y metas. Propósito, una dirección amplia, ¿no?, y duradera que da coherencia a lo que haces, por lo que te levantas cada día. Sería el sentido que tiene tu vida en la realidad, ¿no? Sería tu vida en sí. El sentido, la sensación subjetiva de lo que haces, que tiene significado, que puede cambiar según el contexto, ¿no? Es decir, tú sientes que esto está bien, pero de repente, no, me parece mejor por aquel lado, le estás dando un sentido. Valores, principios, cualidades que consideras importantes, ¿no? Lo que, como decía, ¿cómo era tu nombre? María José. La honestidad, ¿no? La creatividad, el servicio. A mí me encanta cosas nuevas, crear. Y cuando las hago me siento súper feliz. Es decir, son pequeñas cosas que te van dando o va encajando con tu propósito en la vida. Entonces, las metas, en cambio, son objetivos concretos y temporales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, como decía antes, comprar el coche. Bueno, ya compré el coche y ya se terminó la meta. No es tu vida, es simplemente una meta. Es algo que querías hacer, pero ya está. ¿Sí? Entonces, metas son como a plazo. Puede ser corto o largo, pero son metas. Simplemente tiene un tiempo, son temporales. En cambio, el propósito es tu vida misma. Sin propósito en tu vida es como que no tienes nada, hay un vacío. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver. Sí, tal vez cumplan metas, pero no le estén dando verdad o sentido a su propósito en la vida. Se olvidaron de eso y se dejan estar, simplemente siguen cumpliendo las cosas. Por hábito, por miedos, por lo que fuera. Pero tener un propósito es fundamental. El propósito es tu vida, el sentido. Yo les soy sincero, yo jamás lo había pensado hasta que me pasó eso, cuando se me planteó ese tema, yo dije, wow. Yo pensaba, bueno, mi propósito es alcanzar tal cosa, pero no, eso es algo momentáneo. El propósito es tu vida, pero lo estás siguiendo, les da valor al sentido. Cada día que vives, ¿estás cumpliendo ese sentido de vida o te dejas llevar por lo que viene? Y ahí fue cuando empecé a descubrir que había momentos en que yo sentía un vacío. Y que ese vacío pasaba justamente porque yo no estaba alineado con el sentido en mi vida. Y ese vacío me traía una tristeza, como una congoja. Como si el corazón se cerrara. ¿Y ha sido este servicio que haces en Brahma Kumaris el que de alguna manera ha colaborado en ¿Descubrirlo? Totalmente. descubrirlo? ¿En que forme parte de ese propósito? Totalmente. Estar aquí con ustedes forma parte de mi propósito. Porque no es solo mi verdad, sino es llevar a la gente a que descubra su verdad. Pero cuando se descubre y lo aceptas, también te entra paz en ti, aunque está el problema. Por lo menos contesto por mí. No entendí, ¿cuál es el problema? Cuando digamos que el propósito de haber venido también aquí
cambiar el sistema de vida que llevábamos, al haber aprendido y aceptar, sufrimos menos de lo que antes estábamos sin estar preparadas. O sea, es como que nos han ayudado mucho también aquí en este centro. Por Porque supuesto. yo venía sufriendo mucho y ahora en lo que he despertado y me ha ayudado y acepto, pues mi problema es menos pesado, sino que lo conllevo. Tal vez no hay problema. Porque si no hubiera venido a aprender, Mira, es que estábamos mal enseñadas. dime una cosa. ¿Un problema qué es? Pues el no haber descubierto, digamos, tu interior de persona al estar bien y si estar feliz. Ok. ¿Qué es un problema? Piénsalo bien. Pues las enseñanzas a vivir con un hombre de 50 años y tener que aguantarlo porque la tradición antigua era lo que tocaba. Vamos a repetirlo de vuelta. Qué bueno. ¿Qué es un problema? Un problema, cuando uno piensa en un problema, no es otra cosa que un desafío para resolver. El problema es cuando tú no lo ves como buscar una solución, sino que te encierras simplemente en lo que no hay una solución. ¿Comprendes? Entonces tú piensas que un problema es no tener solución. Pero ahora la tenemos. Porque la solución es que el otro cambie. O la solución que el otro cambie. ¿Sí? Entonces el cambio de haber venido al centro, esta ayuda, Por supuesto. me tiene más en paz y me tiene que el problema que aunque Miren, yo no sé, lo han metido. yo no sé si existe una imagen de San Ramón, pero si no existe la vamos a poner. Porque en la realidad, cuando uno busca, fíjense, en un camino espiritual, cuando hemos ido a la iglesia, cuando nos han enseñado lo que era el camino religioso, nadie te enseñaba que la espiritualidad no tenía que ver con eso, que la espiritualidad es ser. Te enseñaban simplemente a repetir cosas y a tener expectativas o en creer en algo externo, pero no te enseñaban a hacer. Se los dice alguien que estuvo estudiando para cura. Las cosas que yo hoy sé, no las aprendí en la iglesia. Te las niegan. ¿Comprenden? Es como que la necesidad es sufrir para amar a Dios. Y fue cuando en este camino yo descubrí que para amar a Dios no tienes que sufrir, sino que tienes que estar feliz, porque quien está sufriendo no ama a Dios. Porque sufrir, en realidad, es no entender. Es como tú decías, el problema. No entender que en la vida te pasan desafíos no para que sufras, sino para que cambies. Entonces, cuando cambias, ¿cuál es el problema? No hay problema. Hay una solución. Entonces, ¿comprendes? Entonces, simple. La vida, fíjense, la vida es simple, pero nosotros la complicamos. ¿O no es así? ¿Es verdad? ¿Es verdad? La vida es maravillosamente simple. Nuestra mente es complicada. ¿Tú viniste por tu cuenta o alguien te obligó? No, discúlpame. Tú viniste a este mundo porque lo creaste, no porque te obligaron. Bien, no solo porque lo digo yo, sino porque también está escrito dentro de ti. Entonces, vamos trabajando lo que es la búsqueda. Si no piensa eso, que su propósito es desaparecer de este mundo. ¿Qué tipo de propósito podría ser? Bueno, más que desaparecer, trascender este mundo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Es este mundo de... veámoslo de esta forma. El propósito de todos nosotros es trascender de este mundo. Es decir, ¿qué significaría? Hacer lo mejor para alcanzar lo mejor. Por lo tanto, negar eso y querer simplemente decir me tengo que ir, es como no hacerse responsable de tu creación. Es como tener hijos y abandonarlos. Nuestra vida es como nuestro hijo. Yo lo tengo que cuidar, lo tengo que criar, lo tengo que educar. Le tengo que dar lo mejor para que él sea lo mejor. Entonces piensen, ¿ustedes hacen eso con ustedes? Hoy lo están haciendo porque están aquí, porque están queriendo cambiar, porque están queriendo esforzarse. Eso que
piensa él de que no pidió venir o no eligió venir, pero tampoco sabe si lo obligaron a venir. No serás tú el que le hizo juicio a los padres por haberle dado nacimiento, ¿no? Hay un caso, ¿sabías? Tampoco eso, ¿no? Sí, pero hay un caso. Digo, por la duda, a ver si todavía... De alguna manera estamos programados para venir. No es que tampoco nadie ha obligado a venir. No, por supuesto. Hay que entender esto. La vida es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque es todo una unidad. Y cuando uno entiende que cada uno de nosotros forma parte de un gran rompecabezas, que si falta una pieza en ese rompecabezas ya no tendría el mismo diseño, comprenderíamos la importancia que yo tengo de estar aquí. Entonces, cuando yo estoy aquí, no estoy solo por mí, estoy porque a mi alrededor hay otros seres que me necesitan. Porque sin mi parte, esos seres no tienen imagen, es decir, la imagen se rompería. ¿Me comprenden? Entonces, si yo me encierro en mí propio, sería mucho más fácil volverme un sannyasi en el medio de la montaña, dedicarme simplemente a meditar y pensar que me tengo que ir. Me voy. Pero en la realidad el sentido en la vida es mucho más amplio. Es comprender que no solo soy yo, sino que cuando yo soy yo, estoy ayudando a miles de otros a ser ellos. Porque todo es vibración. Cuando yo vibro en el nivel correcto, estoy llegando a muchos otros. Pero cuando yo vibro a nivel equivocado, es decir, mis pensamientos son negativos, también estoy llegando a otros. Y les estoy haciendo daño. Entonces, mi mayor responsabilidad hoy en día, ¿saben qué es? Es vigilar mis pensamientos. Porque cuando mis pensamientos están bien, estoy ayudando a mucha gente. Pero cuando mis pensamientos son negativos, estoy causando daño a mucha gente. Aunque no la vea, aunque nunca me entere. Porque es todo vibración. ¿Por qué creen que el mundo está como está? Porque a nadie le importa en cambiar eso, que es lo fundamental, porque solo vemos lo material. Y no nos damos cuenta que el pensar es vibración y llega mucho más lejos que una imagen. Porque yo en este momento puedo estar tocando a alguien en la China, en Alaska o donde fuera, a miles de kilómetros, y nunca enterarme. Pero esa persona sentirlo y sentir, ¡epa!, algo me tocó. Y yo jamás saberlo. ¿Comprenden? Entonces miren si no es importante dar valor a la vida. La vida es fundamental, estamos acá con un sentido. El sentido es justamente volver a vibrar de una forma tan pura que ayudemos a muchos otros. ¿Comprenden? No seamos egoístas, no pensemos solo en nosotros, pensemos que si yo estoy bien, no es solo por mí, estoy bien porque estoy sirviendo y ayudando a muchos otros. Eso es amor. La esencia de todos nosotros es el amor. Y el amor verdadero no es el que busca retorno. El amor verdadero es el que ayuda a vibrar de la forma correcta. Nadie se entera, pero el amor llega a todos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Meditamos? Ok. Entonces, respiren profundo. Relajen su cuerpo. Suelten todo lo que tengan. Siéntense confortables. Intenten dirigir su cabeza hacia arriba, porque si van hacia abajo se deprimen. Entonces, levanten su energía, va hacia arriba. Ahora observen en el centro de su frente una luz brillante. Yo, el alma, soy un pequeño punto de luz, una estrella brillante. Siento mi naturaleza, la paz, el amor, la verdad, la felicidad. Respiro profundo. Voy soltando el aire suavemente. Siento la paz interior.
Siento el amor. Enfrente de mí hay un pequeño niño. Al mirarlo, soy yo. Es mi yo interior en forma de niño. Lo abrazo, le doy confort. Al mirar sus ojos, están felices. Me reencuentro con mi propio ser, en mi forma de inocencia, libre de negatividad. Me doy amor, me doy paz. Estoy tan cómodo con mi niño interior. Él me necesita. Ha estado llorando por mucho tiempo. Lo abandoné. Me olvidé de él. Ahora está aquí. Lo vuelvo a abrazar. Lo vuelvo a integrar a mi vida. Ese niño representa la pureza, representa la paz, la verdad, la libertad. Ese niño representa la sabiduría de alguien que siempre estuvo y siempre estará. Respiro profundo. Voy soltando el aire. Siento que Dios me envía rayos de luz. Me siento tan amado, tan protegido. Estoy agradecido con la vida, con todo, lo bueno y lo malo, porque es parte de mi proceso de vida, aprender a cambiar, aprender a ser. Respiro profundo, suave y calmamente. Suavemente estoy aquí, completamente en paz. Om Shanti.